Arroba en Contexto Piso y arroba Carlos Penalosa. Como siempre, acompáñenos en esta entrevista en vivo a través de la señal de nuestra planta para todo el país y por supuesto con el WhatsApp pueden enviar sus preguntas y comentarios 0412-700-7606. Como mencionamos, hoy estamos cerrando el primer trimestre de este año 2023, un año en el que ya hemos conocido la fecha para la que se van a celebrar las elecciones primarias de la oposición. Una fecha que, como decíamos iniciando este espacio, llama a toda la ciudadanía a una reflexión, a involucrarse en estos temas en un contexto donde muchos dicen es que yo no quiero saber de política o a los temas de la política no me interesan o están distanciados en términos generales con la dirigencia política del país, pero al final, como siempre lo decimos acá, la política se mete en la casa quieras o no quieras y por supuesto eso obliga a todos los ciudadanos a tomar partido de cara a las grandes decisiones que corresponden en Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias, que se ha conformado para llevar adelante este proceso del 22 de octubre, ha venido haciendo un trabajo que tiene el respaldo de buena parte de la sociedad civil, de las organizaciones políticas del país y por supuesto confían en que se pueda celebrar el 22 de octubre un proceso que signifique la manifestación del venezolano. Jesús María Casal está con nosotros en estudio, siempre un gusto que nos acompañe, presidente de esta Comisión Nacional de Primarias, una comisión que presentó precisamente en el mes de febrero lo que iba a ser su cronograma, que para estas fechas estamos hablando ya se debe haber designado las juntas regionales, tal como lo revisamos en la parte inicial del programa con el repaso de las informaciones y corresponde ahora a la invitación a observaciones internacionales. ¿Cómo avanza ese cronograma y además cómo han venido también midiendo algo importante, la vinculación del ciudadano en no solamente participar desde el punto de vista de ejercer el voto, sino de integrar este proceso como garantes, como acompañantes de todo lo que se está trabajando? Sí, bueno, realmente es una gran noticia esa que podemos compartir hoy, de haber hecho pública la lista de los integrantes de las juntas regionales. Esto implica que ahora tenemos un equipo de 240 personas que se suman al que ya hemos formado en la Comisión Nacional de Primaria para llevar la primaria a toda Venezuela. Y precisamente la primera fase del trabajo de estas juntas va a ser entrar en interacción con la sociedad civil de cada entidad federal. Porque al igual que lo hicimos nosotros, pues el piso sobre el cual avanzamos es ese respaldo de la sociedad civil y esos grandes consensos de la sociedad venezolana para el cambio político, para la democratización de Venezuela. Entonces, esto nos llena de satisfacción que en esta convocatoria se hayan recibido postulaciones de muchas organizaciones sociales, también de organizaciones políticas, y que la selección se haya hecho con base en un perfil que definimos, hicimos público en su momento. Un perfil que tiene en cuenta criterios como equidad de género, presencia de personas con experiencia electoral previa, pero al mismo tiempo siempre con un perfil de independencia política. Sin militancia de partidos. Sin militancia activa de partido, en lo posible la presencia de jóvenes. Esto lo tuvimos muy en cuenta en el proceso de selección, por eso fue un proceso exhaustivo, riguroso, para que todo se hiciera conforme al perfil. Y también en unas dinámicas de diálogo fructíferas con todas las organizaciones que nos apoyaron en la fase de postulaciones. Lo que sigue en ese cronograma entonces es la invitación a los acompañantes internacionales, a quienes puedan servir de observadores en el proceso. Sí, bueno, también nosotros vamos a realizar algunas visitas a las juntas para tener unos primeros encuentros con ellas y con la sociedad civil de cada uno de los estados. Sigue efectivamente, como tú señalas, culminar la fase de invitación a observadores nacionales y veedores internacionales. Ya hay observadores nacionales que han confirmado su participación en la primaria y los veedores internacionales o acompañantes internacionales también estamos buscando concretar la confirmación de su visita a Venezuela, ¿no? También es posible que conformemos paneles de expertos europeos para acompañar nuestro proceso desde el punto de vista técnico y de respaldo internacional. Esta ha sido para nosotros una dimensión fundamental, el contacto permanente con delegaciones diplomáticas que se encuentran en Venezuela, las cuales han sido abordadas desde la perspectiva del derecho a la participación política, porque la primaria es un tema de derechos, es el derecho a la libertad política, a la participación ciudadana, a la libertad de expresión, y con base en esos derechos tocamos las puertas de las distintas delegaciones diplomáticas que desde esa perspectiva respaldan nuestro trabajo y por supuesto la comunidad internacional está muy atenta a lo que sucede en Venezuela con miras al proceso de democratización.
La llegada, por supuesto, la presentación de las candidaturas, eso es para el mes de mayo, todavía falta bastante para que lleguemos a ese escenario, pero la Comisión Nacional de Primarias ha hecho un anuncio bien importante respecto a las postulaciones y es precisamente la publicación de las planillas para las postulaciones de independientes. Quisiéramos también hablar un poco de esto porque cuando se estableció la norma con la que se va a regir el funcionamiento de la Comisión Nacional de Primarias, fue un tema que en algunos sectores causó ruido, porque decían, ¿por qué a unos sí se le exige y a otros no se le exige? ¿Cómo va a funcionar en la práctica este mecanismo que entendemos va a ser el 0.5% del registro, pero en 2 entidades federales, no en todo el país? Exacto. Nosotros, con base en las consultas, concluimos en su oportunidad en la comisión que debíamos llevar adelante un proceso abierto y de máxima participación. Y por eso hemos interpretado el reglamento ampliamente para favorecer la participación política en 2 dimensiones, a través de las 2 vías de postulaciones. Una vía de postulación es la que se realiza a través de factores políticos. Factores políticos, eso abarca partidos políticos reconocidos en el CNE, movimientos políticos, partidos en trámite de su legalización y otros partidos que, digamos, pueden haber sido víctimas de maniobras de judicialización. Todas las organizaciones políticas de la Plataforma Unitaria Democrática se encuentran cubiertas por ese concepto de factores políticos, pero también otras organizaciones que se han sumado a la primaria, aunque no pertenezcan a la plataforma. O sea, pero excluye las que son reconocidas por el CNE. Todas están excluidas, todas están incluidas. Todos los factores políticos, todos los partidos políticos, todos los que pertenecen a la Plataforma Unitaria Democrática, que son los proponentes, están incluidos bajo ese concepto de factores políticos que no tienen que recoger firmas. También factores políticos externos a la plataforma, como 20 Venezuela, UPP 89, Fuerza Vecinal, Centro Democrático y otros. Todos ellos también son factores políticos, en este caso, que respaldan la primaria, no tienen necesidad de recoger firmas. Ahora bien, hay algunos candidatos que por decisión propia se han acercado a nosotros y nos han solicitado la planilla porque ellos quieren postularse como independientes. Podría ser el caso de Pérez Vivas, que no tiene una organización política. Bueno, hay una organización Centro Democrático que ha manifestado apoyo a Pérez Vivas, pero hay 2 candidatos en particular que prefiero que ellos mismos luego en su proceso de recolección de firmas se identifiquen, han manifestado pues el deseo de tener la planilla, por eso adelantamos el proceso, pero aquí también hicimos una interpretación amplia, como lo habíamos hecho con las organizaciones. Y esa interpretación amplia consiste en que no es indispensable recoger el 0,5% de los electores a nivel nacional, sino que basta con recoger 0,5% en 12 entidades federales, haciendo analogía con otras normas de la legislación venezolana. Entonces, estas personas pues ya tienen a su disposición la planilla y está absolutamente protegida la identidad del elector. Ya tenemos un protocolo interno para recibir esas firmas, que nunca se rompa la cadena de custodia de estas firmas, no se va a hacer transcripción de ellas, una vez que se verifique el cumplimiento de requisitos serán destruidas. Es decir que pues esto está absolutamente blindado desde el punto de vista de las garantías que nosotros ofrecemos de la protección de la identidad y pedimos, por supuesto, a quienes recogen esta firma que hagan lo propio para la protección de los derechos de los electores. Dentro de esa misma visión de amplitud, hay algunas voces que en este contexto se plantearon la posibilidad de acercarse a la Comisión Nacional de Primaria. Vimos a Jesús María Casal reunido, por ejemplo, con José Brito, y José Brito en este mismo espacio decía, me excluyeron. Yo quería ir a esa primaria y no me escucharon, no me dejaron inscribir, presentar algunos nombres para estas juntas regionales, no me dejaron participar dentro del proceso. ¿Qué pasa con estos sectores? Porque manifestaron públicamente su intención de ir a la primaria. Fíjense, realmente no hemos excluido a nadie. ¿Por qué lo digo? Por 2 razones. Primero, porque no hemos llegado a las postulaciones. En ese momento es que se puede formalizar una voluntad de postularse. Pero por otro lado, sí recibimos al señor José Brito. Creo que Juan Carlos Alvarado de Copay también estaba interesado. José Brito sí solicitó ser recibido, lo recibimos, fue una reunión muy respetuosa. Él hizo unos planteamientos generales sobre la primaria, pero él no llegó a formalizar una solicitud de ser factor político que respalda la primaria, como estas organizaciones que te mencionaba, que entonces cuando ellos manifestaron que respaldan la primaria, inmediatamente los incorporamos a una serie de espacios que también, interpretando ampliamente el reglamento, nosotros creamos espacios tempranos de participación como la Comisión Asesora Técnico Electoral, la postulación de candidatos para las juntas. Ninguna de las 2 cosas estaba tan específicamente previsto en el reglamento, pero esa fue fruto de esa interpretación de incorporación de los distintos factores políticos para darle la mayor amplitud a la primaria. Entonces, como en el caso del señor Brito, él no hizo tal solicitud, sino que hubo un primer encuentro. Las otras organizaciones fueron más allá del primer encuentro, ¿no? Y entonces sí dijeron, mire, nosotros queremos respaldar el proceso de la primaria. Pero ha surgido una iniciativa recientemente que nosotros vemos, en todo caso, con muy buenos ojos, que es la del llamado Pacto de No Agresión,
que lo ha propuesto el movimiento del socialismo, también desde la Universidad Monte Ávila, una cátedra de esa universidad, ha surgido también la idea del pacto de respeto. Pero este pacto de no agresión es interesante, consiste en que entre los distintos factores de oposición exista un clima de no agresión. De armonía, no señalamientos entre los actores. Comenzar por ahí, comenzar por una no agresión. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos con muy buenos ojos ese planteamiento. Entendemos que hay quienes defienden más la tesis del consenso, entendemos que hay quienes pareciera no tienen mucha intención hasta ahora de participar en la primaria, pero quieren seguir otras rutas democráticas para colocar su nombre en la arena política. Pues nosotros vemos con muy buenos ojos ese planteamiento del pacto de no agresión. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de un tema también, porque en abril toca precisamente que la Comisión Nacional de Primaria, según ese cronograma, establezca el reglamento complementario de temas claves, como por ejemplo lo que tiene que ver con la participación y el apoyo del Consejo Nacional Electoral, lo que va a ser, por supuesto, ya el reglamento de la práctica del proceso. Vamos a hablar de ese tema y por supuesto de las inhabilitaciones políticas, que también son factores que de alguna manera generan polémica en el desarrollo de este cronograma. Jesús María Casal está con nosotros en estudio, es presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Recuerden nuestras redes sociales, @El Contexto Piso y @Carlos Penalosa. También leemos sus comentarios luego de la pausa. 0412-700-7606, nuestro WhatsApp.